Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. Consult a doctor prior to use. You look amazing. What have you been doing? You've heard of Ozempic, Wegovy, and other GLP-1 medications, right? Well, if you qualify, Zelty providers can prescribe semaglutide, the same active ingredient, at up to 90% less without insurance. Done all online. No wait at the doctor's office or pharmacy? No wait. Zelty can ship the same active ingredients as other expensive GLP-1s to your door. Get started with Zelty today for just $39. Call pound 250 and say keyword care. That's the same active ingredients in Wegovy or Ozempic, but for 80 to 90% less. That's pound 250 keyword care. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La bomba. La plena. La cáscara y todo el sabor y el origen de los ritmos que bailas están en Sabor Caribe. Un recorrido por los ingredientes de la melaza musical de los géneros de este fascinante lugar del continente. Con Javier Riveros, Guillermo Bustamante y Alix Trujillo. Sabor Caribe. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes de la emisora La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan de la Universidad Pedagógica en su programa Sabor Caribe. Valentina o profesor Guillermo, ¿quiere presentar o quiere saludar primero? Pues tenemos un acontecimiento luctuoso en nuestro programa, que es la desaparición de nuestro gran compañero Alix Trujillo. Y la vez anterior pues quisimos expresar un poco nuestra sensibilidad frente a ese acontecimiento y nos desbordamos, entonces tuvimos que ocupar un segundo programa. Entonces, de nuevo, un tremendo abrazo a Alix. Bueno, Valentina, ¿quieres saludar a nuestros oyentes que nos escuchan en el mundo entero? Claro que sí, maestro. Good morning, good afternoon, good evening a nuestros oyentes de habla inglesa. Guten Morgen, guten Tag, guten Nacht a todos nuestros amigos alemanes. Dobry utra, dobrycha, spokojnej nochi a nuestros oyentes rusos. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesores, estudiantes, Super Mario y queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a Sabor Caribe. Bonjour, bonsoir a todos nuestros oyentes de habla francesa. Bon dia, boa tarde, boa noche. A nuestros oyentes de habla portuguesa, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, para nuestros oyentes italianos y a esa gran audiencia japonesa, ohayo, konnichiwa, konbanwa. ¡Desde Colombia para el mundo! Seguimos con este segundo, digamos, especial, como lo menciona el profesor Guillermo, un homenaje póstumo al profesor Alix, que pues realmente pues, se siente mucho esta ausencia, pues porque definitivamente pues fue un gran compañero, un gran amigo. Además nos contagiaba de la alegría aquí en el programa. Justamente hace 8 días que estuvimos grabando el programa, veíamos videos de él, incluso bailando aquí dentro de la cabina en estudio, pues cada vez que pasaban algún tipo de música referente a Cuba, él incluso nos explicaba y además bailaba. Entonces, pues cada día se siente más esa ausencia y lo mejor para no intentar dejar de, al menos pasar un poco este trago amargo, es seguirle haciendo homenaje, seguir hablando de él, seguir recordándolo, que me parece que eso podría ser una buena táctica para no dejar acabar ese legado que dejó en nosotros. Entonces, pues hoy continuamos con esta segunda entrega y lo que vamos a hacer especialmente en la música que van a escuchar es todo fue grabado aquí en la emisora, todos los temas fueron grabados aquí en la emisora. Donde participaba mi compañero que tengo aquí al lado, el profesor Guillermo Bustamante, tocando las congas,
y invitamos diferentes estudiantes a interpretar y por supuesto pues estaba Alies Trujillo con su bongó, con su campana o incluso con algunos comentarios que lo van a ver más adelante, lo van a escuchar más adelante cuando grabamos el tema, un tema de Pérez Prado. Hicimos aquí dentro de la emisora un concurso de quién era el que simulaba mejor el grito y van a escuchar también a él explicándolo y además haciéndolo y adjudicándolo como él como ganador de la mejor voz cubana que teníamos para nosotros. Entonces, pues va a ser también no solamente recordar anécdotas, sino también muchas cosas que escribió. Yo la verdad pienso que no terminaríamos, profesor Guillermo, no terminaríamos de hacerle homenaje porque cada día tenía algo por decir, cada día escribía algo, cada día era algo, y si hiciéramos un homenaje tendríamos que hacerlo, digamos, muchos aquí en la emisora. Y era un buen escritor, un excelente escritor. No solamente en cosas teóricas que le correspondían pues como maestro, etcétera, sino también en la literatura. Vamos a leer un par de asuntos literarios. Entonces, van, digamos, algunas cosas con unas condiciones que teníamos de 1000 palabras, que eso es una característica que ha sido impuesta en beneficio de nosotros por el profesor Guillermo, y es escribamos 1000 palabras de muchas cosas. Entonces, más adelante vamos a ir contando. Seguramente no alcanzamos a leer todo lo que él nos escribe, pero pues lo vamos a dejar también publicado en nuestras redes, pues para que también puedan compartirlo, disfrutarlo y llevar esa pequeña esencia de lo que era el maestro Alies Trujillo en nuestras vidas. Entonces, les propongo que empecemos escuchando un tema que fue un tema que lo grabó Nelson Pinedo, fue uno de los primeros programas que hicimos, que tal vez el segundo programa, porque el primero, si no se me escapa, profesor Guillermo, fue sobre Plena y Bomba, ¿no? Sí. Y el segundo fue sobre Nelson Pinedo. Y lo hicimos fue a propósito porque en esos días Nelson Pinedo fallecía. Entonces lo que hicimos fue recuperar alguna música de la Sonora Matancera en la voz de Nelson Pinedo. Hicimos las transcripciones, ensayamos porque nos dábamos la tarea de ir hasta el Nogal con estudiantes a ensayar, traíamos los instrumentos y grabamos. Entonces voy a presentar este primer tema, el tema Momposina, en interpretación del grupo de estudiantes y maestros de aquí en el programa Sabor Caribe, aquí en la cabina, donde el maestro Alies Trujillo interpreta el bongo. Entonces escuchemos al grupo que venía a grabar y en el bongo y la campana al maestro Alies. Muy seguramente hay muchos estudiantes que se me escapan los nombres para presentar a cada uno de los que pero no lo recordaría. Entonces más bien presentemos solo el título de la canción en manos de, pues digamos, el bongo del profesor Alies Trujillo. Entonces, Momposina de Nelson Pinedo en Sabor Caribe. Mi vida está pendiente de una rosa, ella es hermosa aunque tenga 1000 espinas. Me la voy a llevar a mi ranchito, porque es muy linda mi rosa Momposina. Ella me ha dado toda la inspiración que tiene mi canción, por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración a mi lindo folclor, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño, yo no permito ni que me la mire, porque ella sabe que yo soy su dueño. Ven a mi ranchito. Sabor Caribe. Alies era un cómplice de todo lo que fuera leer, conversar sobre la cultura en general. Y bueno, yo lo conocí en esos trotes porque un seminario que dirige el profesor Fernando Marín lo invitaba con frecuencia a Alies. Y bueno, eso se fue desarrollando durante mucho tiempo y en algún momento se redujo a unas cuantas personas que leímos muchas obras de la literatura mundial. Entre ellas, Alies sugirió que leyéramos El Quijote. Nos demoramos 2 años y medio leyendo El Quijote porque eso era Lilia muerto de risa. Era una cosa muy satisfactoria para todos. Con base en esa inquietud de
de leer el Quijote empezamos a buscar fragmentos en el texto que tuvieran como cierta autonomía, como pequeños minicuentos, pero también escribir sobre el Quijote, ficcionando, digamos, algunos de los temas de la obra. Y bueno, se hizo con eso un libro, Microficciones sobre Don Quijote. Vamos a leer de ese texto, vamos a leer un cuento. Escrito por él. Escrito por Alix. Bueno, entonces démosle paso a Julián, que nos va a compartir el cuento de Alix. Los molinos, por Alix Trujillo. Contra los gigantes, el señor Q invoca frases herméticas y gestos. Este es el primer intento genitivo. Pone en grave riesgo su vida, su integridad física, pero el encantamiento demuestra que no necesita de la providencia para erguirse, con un universo desolado y expuesto. El señor Q inventa, fabrica y selecciona su reto redentor, ahí donde se escurre lo irremediable. Esta imagen se propagará en los próximos siglos de las letras y lectores e imágenes. A continuación, en su programa Sabor Caribe, escucharemos La esquina del movimiento por Nelson Pinedo. De las calles de La Habana, todos tienen que decir, pero de muy buena gana, como si esto fuera poco, es la nota del momento, el comentario que tiene la esquina del movimiento. Sabor Caribe. Bueno, continuemos. Lo que escucharon era de la orquesta, de integrantes de la orquesta, pero también que grabábamos y hacíamos el ensayo en el local. Nos desplazábamos con instrumentos aquí y aquí en la emisora tocábamos. Entonces, era que en ese momento le hacíamos el homenaje a Nelson Pinedo. Entonces grabábamos algunos temas aquí en vivo en la emisora y por supuesto pues estaba el profesor Guillermo, el profesor Guillermo, pero también estaba el profesor Alies con el bongo y la campana. El profesor Guillermo en las congas, ¿no? Y dependiendo de la instrumentación íbamos invitando a diferentes estudiantes. Incluso más adelante van a escuchar violines, trombones, pero en como era el formato de la Sonora Matancera, entonces era trompetas y la base con voces. Bueno, en alguna oportunidad yo le conté al profesor Alex que yo pertenecí, digamos, en algunos grupos rebeldes y hacíamos esta cosa, murió en ese momento, tal vez era Bernardo Jaramillo Osa, y nosotros en protesta fuimos a una iglesia y tal. Entonces yo le comenté al profesor Alex toda esa anécdota de lo que viví cuando era joven. A los 15 días, él me trajo un texto de 1000 palabras que lo tituló Acción Rebelde, y creo que se llama así, Acción Rebelde, y dice el texto a Javi, él dice a Javi. Entonces vamos a leer una partecita y continuamos, y vamos a presentar también otro tema de Nelson Pinedo, donde también interpretaba el bongo el profesor Alex. La iglesia está rodeada por la policía, desde las azoteas vecinas en las calles aledañas. Los curiosos se amontonan en puntillas, detrás de un cordón de conexión policíaca. La casa de Dios tiene la gran puerta cerrada, con su pesado travesaño interior. En pleno horario de misa, la iglesia está tomada por la fuerza incontrolable de los tiempos. Dentro están el cura secuestrado y los asaltantes, que son muchachos furibundos trabajando para ir haciéndose, mujeres y hombres. La noticia se demorará en llegar al Vaticano, pero este gobierno no quiere conflicto con el Papa. El cura está armado con la cruz y con un revólver escondido. Concesión al contexto. Los jóvenes e inexpertos combatientes están armados con la fuerza de una ideología mancillada y con un sentido reciente del espectáculo mediático. Bueno, también usan algunas armas urgentes. A continuación, escucharemos ¿Quién será?, de Nelson Pinedo. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será?
Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé, Yo no sé si volveré a querer. yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir. Sabor Caribe. Acabamos de escuchar un par de, pues en un caso un texto completo, un microcuento, y en otro parte de un relato, pues como una ficción de una anécdota, según nos contaba Javier. Aliex era bastante apasionado de la bicicleta, le parecía desde el punto de vista del ingeniero, le parecía una cosa genial. Y desde el punto de vista de su vida le parecía una salida muy interesante, pues a moverse en una ciudad. Y entonces escribió un libro de cuentos, de microcuentos, dedicados todos a la bicicleta. Se llama Bicicuentacuento. Vamos a ver si es posible que obtengamos, digamos, ese archivo, porque nos encantaría continuar este homenaje publicando ese libro que él estaba justamente trabajando en perfeccionarlo ya para una publicación. Pero una cosa más que quiero mencionar, no solamente que era apasionado por la bicicleta y todo, sino que además le encantaba la historia. Entonces él además, como era cubano y justamente interpretamos el tema de la esquina del movimiento, pues él fue el que nos sacó de la duda a qué se refería con eso de la esquina del movimiento. Porque claro, yo ahora que ya tuve la oportunidad de ir a Cuba, pues me di cuenta. Y es que en cada esquina hay mucho movimiento de mercancía, de chisme, de venta, y se hacía referencia ese tema a la esquina del movimiento. Eso, claro, cuando lo grabamos, él contó también esa anécdota que nos ilustró, porque también tenía una particularidad, que él escuchaba, él le paraba muchas bolas a las letras, incluso me criticaba a mí, porque yo casi no le paraba bolas a la letra, porque yo me iba más hacia lo musical. Y él cada vez en las letras nos explicaba, entonces en ese momento nos explicó sobre la esquina del movimiento. Ahora vamos a presentar otro tema que incluso en el audio se van a dar cuenta que lo va a presentar es el mismo Aliex, porque en ese momento hicimos un concurso sobre el grito de quién lo hacía o quién imitaba mejor a Pérez Prado. Entonces el tema que vamos a escuchar es Qué rico mambo, de Pérez Prado, pero en la versión nuestra, donde el profesor Aliex no solamente toca el bongo, la campana, sino que además hace la voz, que nosotros le decíamos que lo importante que él participara con nosotros en la emisora era porque tenía la voz cubana, que no era por lo que nos dijera, sino porque tenía la voz cubana. Por supuesto, eso era una curiosidad de graciosos que hacíamos, porque realmente él tenía mucho en su interior y en su cabeza. Pero no lo molestábamos con eso de que la voz cubana, y entonces imitó muy bien a Pérez Prado en eso, y él lo va a explicar. Entonces escuchemos aquí en Sabor Caribe Qué rico mambo, de Pérez Prado. En toda la música de Pérez Prado hay un grito cultural, porque en este caso, en vivo, lo tengo que hacer yo, que bastante trabajo me ha costado. ¿Un grito gutural o cultural? ¿Qué fue que dijo? No, yo dije gutural. Ah, bueno. Pero también es cultural. Sí, eso. también. También me dijeron que hablara con bastante acento, así que... Pues fíjense que en el programa de televisión Estudio 54, en México, Pérez Prado le respondió esa pregunta al periodista Jaime Almeida. El músico cubano explicó que siempre hacía un sonido gutural, seguido de la palabra dilo. Exactamente un compás antes de la entrada de las trompetas o de los brazos. Pero hagamos una prueba acá en la emisora, que lo haga mejor. Digo, el grito gutural. A ver, voy yo. No el ¡Ah! Ese fue Guillermo. Oiga, no. Demos ganador a Aliex, que es cubano. Estoy contratado para eso. Maestro, a ver, Javier. No, hágale. No, yo de verdad sí os he puesto. Aliex, hágalo, grite, por favor. No, ese de usted primero, maestro. Hágalo, por favor. Maestro, usted. No, hay que haber nacido en Cuba, definitivamente. No, ganador.
Sabor Caribe. El tercer programa tal vez que hicimos de homenaje a artistas se lo hicimos a Pérez Prado. Una curiosidad es que nosotros hicimos este especial de Pérez Prado y como al mes hacen un especial del mambo y de Pérez Prado en la emisora javeriana. Entonces resulta que Alex había dicho, pero ellos se equivocan porque nosotros sí tenemos la verdad de dónde apareció el mambo. Entonces nosotros, la verdad, porque el mambo ya había aparecido antes incluso de los mambos que grabó Pérez Prado. Entonces, pues él encontró también la fecha de nacimiento de Pérez Prado y hizo la comparación de cuándo salió el primer mambo anterior, diciendo, comprobado que Pérez Prado no inventó el mambo, lo popularizó, pero no lo inventó. Y él era feliz porque no solamente nos había traído ese dato importante, sino que decía, somos los primeros en Colombia en descubrir eso. Entonces, pues eso también es una anécdota para que se dieran cuenta también la importancia que él le veía a las cosas. Él se investigaba, Alias era muy, en eso le gustaba intentar al menos buscar la verdad de algunos asuntos, al menos en esto. Y mientras él hacía eso, pues yo hacía los arreglos y nos dedicábamos pues también a tocar. Y estábamos aquí con el profesor Guillermo. No sé, profesor Guillermo, si se acuerda de Mambo Sax. Pues por supuesto, es un tema meramente instrumental, ¿no? De pronto con el grito de Alex, pero era así, quedamos encantados con los arreglos de los vientos y pues nos las arreglamos para tocarlo acá en la cabina. Bueno, entonces preséntelo, Julián, y lo escuchamos aquí en la emisora. Escuchamos ahora en su programa Sabor Caribe, Mambo Sax por Pérez Prado y vamos a unos mensajes institucionales. Estás escuchando Sabor Caribe. Bueno, siempre después de los mensajes institucionales se hacía lectura, o al menos se hablaba sobre la carátula de las producciones invitadas. Estamos pensando darle una diferencia, pues porque eso fue un programa diseñado y digamos por él, y además que cuando hacía las descripciones de la carátula las hacía muy bien. Pero también tenemos otra hipótesis que nos trae el profesor Guillermo, es acerca del Collège de France, que también podríamos mirar, estamos en análisis de eso. ¿Quiere explicarlo, profesor Guillermo? La idea de lo del Collège de France es que las asignaturas que se dictan llevan el nombre que un profesor le pone y cuando ese profesor sale del colegio o muere, digamos, nadie puede volver a dictar esa asignatura. Entonces, ¿cómo homenajear, digamos, esa iniciativa de Alex? Porque eso fue un invento de él. ¿Repetimos eso? ¿Seguimos haciendo eso? ¿O lo dejamos ahí? Bueno, entonces por acá Mario también está sugiriendo una idea muy chévere y es que el título de ese espacio del programa lleve su nombre. Bueno, ya les contaremos la decisión. Pero eso me parece muy bonito. Hay que mirar a ver qué puede ser. Alex se emocionaba muchísimo con Pérez Prado, pero no solo se emocionaba, sino que le encantaba un tema en especial y era Lupita. E incluso cuando lo grabamos empezó a salir muchas hipótesis acerca de Lupita, e incluso Freud, ¿qué le pasa a Lupita? ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Y llegamos a encontrar un debate acerca de los postulados de Freud acerca de la canción Lupita, que lo grabamos en un programa. Todo eso no lo vamos a tratar, pero quería simplemente recordarlo, retratarlo de esa manera. Entonces vamos a escuchar en un arreglo que hicimos aquí, interpretado aquí en la emisora,
a Lupita, y por supuesto el profesor Alies en el bongo y en la campana. Entonces Lupita de Pérez Prado aquí en Sabor Caribe. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. Que baile la niña. Sí, sí. Que baile Lupita. Sí, sí. Que quiere bailar. Mambo. Sí. 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 Mambo, 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 mambo. Sí. 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 Sabor Caribe. La música cubana es una música muy, muy compleja. Nos contaba Aliex, la convergencia, por ejemplo, de más o menos 5 grupos culturales del África. Digamos, en ningún otro país de América confluyeron tantas culturas africanas, porque desde Cuba se distribuían los esclavos a otros países, entonces nunca fueron todos los mismos grupos. Entonces, de toda esa complejidad, a él le gustaba una que estaba marcada de una forma muy especial por ese sincretismo, y era la música campesina. Y nos contaba, ¿no?, que guajiro en Cuba es equivalente a lo que nosotros llamamos acá campesino. Entonces le gustaba mucho la música guajira. Entonces vamos a escuchar de Celina y Reutilio el tema Santa Bárbara, preferencia de nuestro gran amigo Aliex Trujillo. Sabor Caribe. Bueno, una de las características importantes justamente de la investigación en la música cubana, bueno, la transmitió de alguna manera Alies, porque digamos, cuando interpretamos, por ejemplo, Santa Bárbara, ya lo decía el profesor Guillermo, pues se daba ese tipo de sincretismo donde él nos explicaba, Santa Bárbara era Changó sincretizado en un dios Orisha. Pero entonces él incluso nos decía pues, por qué Changó siendo hombre, por qué Santa Bárbara era, y él nos explicaba pues porque él era amante de todo el sincretismo de la música cubana, además porque él también era seguidor, tenía esa orientación religiosa de ese sincretismo. Incluso hablábamos de los colores, de lo que componía las plantas de cada dios Orisha, de cada guerrero. Incluso él fue el primero que nos orientó acerca de que Changó era el dios, era un guerrero del rayo y además era el dios de la percusión, de la música, y entonces eso para nosotros era fundamental porque cada vez que él decía algo, oiga, ¿será que le creemos? Entonces nos mandaba obligatoriamente a revisar los textos y a leer la literatura para poder entender esto. Sigamos escuchando esa música que marcó a Alies y que nos contagió con toda la música campesina, como lo decía el profesor Guillermo, y de lo que es Celina y Reutilio, que justamente nace, pues le hicimos un homenaje porque sacamos un grupo musical que se llama El Sexteto y que fue gracias a un homenaje que le hicimos a Celina cuando murió hace ya bastante tiempo. Entonces presentemos el siguiente tema, Valentina, aquí en la emisora, pero teniendo presente de la instrumentación que se utilizó también. Ustedes van a escuchar ahí un estudiante que tocaba el tiple y lo que intentamos era simular un tres cubano. Pero lo que suena realmente es un tiple colombiano, interpretado por un estudiante de nuestro programa. Valentina. Escuchemos de Celina y Reutilio, San Lázaro, en su programa cubano Sabor Caribe. Que yo va a subir y usted va a bajar con los zapatos de Chango.
Sabor Caribe. Algunas de sus pasiones, aparte de la educación, eran la bicicleta, la culinaria, el cine, declamar poemas y, por supuesto, la música. Interpretaba el bongo y la tambora. Tal vez todos estos gustos lo acercaron a la sensibilidad como docente. Escuchemos Pedacito de mi vida, de Celina y Rutilio, en su programa cubano Sabor Caribe. Puede vivir sin ti, mi angustiado corazón. Toda la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Por el pedacito de mi vida yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Sabor Caribe. Terminamos. No olviden que seguimos recibiendo sugerencias para mejorar el programa. Recuerden escribir al WhatsApp 315-349-6344 del maestro Javier Riveros. También recuerden descargar los podcasts por la Pedagógica Radio, Voces y Sonidos que Enseñan, y visitar todas nuestras redes sociales de Sabor Caribe. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, X y Spotify como Sabor Caribe UPN. Al igual, visitar nuestro blog, saborcaribeupn.blogspot.com, y escribirnos por correo en saborcaribeupn@gmail.com. Transmitimos los viernes a las 6 p.m. y, como decía el maestro Alex, cuando empieza la rumba, y repetimos los domingos al mediodía por radio.upn.edu.co. La huella que deja el profesor Alies en todos nosotros, los que los conocimos, es imborrable. El amor por la investigación, por la docencia, es ese legado que nos va a dejar por siempre y para el mundo. Tendríamos muchas cosas que hablar sobre el profesor Alies. No terminaríamos. Vamos en el programa 254 y no terminaríamos si hiciéramos 254 programas dedicados a Alies, porque tenemos mucho que hablar. Sin embargo, pues tenemos que de todas maneras continuar. Lo recordaremos siempre porque siempre lo llevaremos en el corazón, y seguramente algún día nos encontraremos disfrutando de la música de Changó y de todas nuestras tradiciones culturales y musicales. Por eso nos despedimos dando un agradecimiento al equipo que hace posible la realización de este programa. En la dirección general, el profesor Alejandro Sepúlveda. En comunicaciones, Laura Chávez, Yolanda Barrantes, Diana Torres. Y en la grabación de nuestro programa, Super Mario. Super Mario, que fue bautizado así, lo volvemos a decir, por el profesor Alex. En Sabor Caribe tenemos una cita con los ritmos que nutren lo que somos. Programa Sabor Caribe de la Pedagógica Radio, Voces y Sonidos que Enseñan en nuestro mazacote educativo. Hasta entonces. Y hasta aquí, Sabor Caribe. Espere otra tertulia musical con los sabores que nos ponen a bailar. Memo con su gran pasión. Sabor Caribe. Hasta entonces. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.